Hola, mi nombre es Emer Lopera, soy profesor de la Universidad Nacional de Colombia. Bienvenidos a la quinta clase de ecuaciones diferenciales, en la cual vamos a hablar acerca de ecuaciones homogéneas. Esta noción de ecuación homogénea es distinta a algo que ya habíamos nombrado antes también, ya vamos a ver, y vamos a empezar solamente a hablar de ecuaciones exactas, solo empezar. En la próxima clase continuaremos hablando de ecuaciones exactas. ¿Qué entenderemos por ecuación homogénea? Primero, demos la definición de qué es una función homogénea. En este caso, una función de dos variables, tal como la pueden observar en la presentación. Es decir, supongamos que f tiene x y y. F se va a decir que es una función homogénea de grado alfa si cuando usted multiplica por t cada una de las variables, esta se puede sacar elevado al exponente alfa, tal como se muestra en la presentación. Listo. Ahora, ¿qué va a ser una ecuación diferencial homogénea? Una ecuación diferencial homogénea va a ser una ecuación diferencial de primer orden, muy importante esto, escrita en la forma que se está viendo en la presentación, m de x más n de y igual a 0, donde la función m y la función n, ambas son homogéneas del mismo grado. Eso es muy importante. M y n tienen que ser funciones homogéneas del mismo grado. En ese caso vamos a hablar de esta ecuación como una ecuación diferencial homogénea. Entonces vamos al siguiente ejemplo. Vamos a demostrar que esta ecuación diferencial es homogénea. Listo, entonces tenemos la ecuación x cuadrado más y cuadrado de x más x cuadrado menos xy de y. En este caso entonces m, la función que depende de x y y, que acompaña al diferencial de x, es x cuadrado más y cuadrado. Observemos que esta es homogénea de grado 2. De hecho, cuando ustedes reemplazan tx y ty, cuando sustituyen x y y por tx y ty, es decir, al evaluar ahí, observen que podemos simplemente sacar el t al cuadrado de ahí de esta expresión, porque aparecen los dos sumandos, es decir, nos queda t cuadrado mxy, ¿cierto? Que recuerden que precisamente esa es la definición de que la función m sea homogénea de grado 2. Vamos con la otra parte de la ecuación. La función n de xy definida como x cuadrado menos xy también satisface que al reemplazar x por tx y y por ty, observamos lo que obtenemos. Tenemos tx al cuadrado, tx por ty, se saca el factor común t de ambos lados, observen acá se saca la t, este queda t cuadrado, entonces podemos sacar factor común y nuevamente obtenemos t cuadrado multiplicando a n de xy. Entonces miren ustedes que tenemos m y n son funciones homogéneas de grado 2, ambas del mismo grado. Eso hace que nuestra ecuación diferencial sea homogénea. Listo. Ahora, ¿cómo vamos a tratar una ecuación diferencial homogénea? ¿Cómo la vamos a solucionar? Primero es identificar que sea homogénea para saber qué vamos a hacer con ella. Luego lo que vamos a hacer es una sustitución, ya les voy a mostrar cómo. Esta sustitución nos va a permitir tratar la ecuación diferencial como una ecuación de variables separables. Entonces veamos en la presentación. Partimos de una ecuación diferencial de grado 1, supongamos que es homogénea. Es decir, ya demostramos que de alguna manera m y n son homogéneas de grado alfa. Entonces como esto es verdad, entonces podemos hacer la sustitución y igual a x por u, o que es lo mismo que está acá. Listo. Bueno, en este caso entonces, cada que ustedes introducen un cambio de variable, como lo hemos hecho con otras ecuaciones diferenciales ya, hay que ver cómo se comporta el nuevo diferencial, la diferencial de, en este caso, de u con respecto a x, ¿cierto? Siempre hay que hacer esos cambios. Entonces, de acuerdo a esta sustitución, y igual a x por u, la derivada de y con respecto a x, es este lado, sería la derivada de este lado, que es un producto de funciones que dependen de x. X claramente depende de x y u, miren acá, claramente depende de u. Entonces nos queda un producto de dos funciones. ¿Cómo se calcula la derivada de y con respecto a x? Pues sería la derivada de x con respecto a x, que es 1,
por la segunda función sin derivar. Esto nos da u. Más, ahora los papeles se invierten. X la dejo igual y derivo u con respecto a x. Bueno, entonces tenemos, este sería nuestro diferencial en términos de u. Por tanto, nuestra ecuación diferencial se puede reemplazar de esta manera. Y es x por u, que esa fue la sustitución que se hizo en ambas funciones, en n y en x, en n y en m, en m y en n. Por ahora el diferencial de y lo dejé quieto para que para que sigamos paso a paso la demostración. Listo. Ahora, en el segundo paso sí voy a cambiar esto en términos de u. Bueno, miren ustedes, ¿qué pasó acá? Esta es la x, que es un escalar que está en ambas componentes. Como m es homogénea de grado alfa, esta x la puedo sacar elevado a la alfa. Y me queda simplemente x por 1, o sea que aquí me queda 1 y acá me queda u. De ahí la importancia de que esta sea homogénea del mismo grado que este, porque acá vamos a hacer lo mismo. Saco la x, pero al salir de la función sale elevado a la alfa. Listo, entonces acá me queda 1 y u. Así que estas dos funciones que están acá, si lo observan bien, esas son dos funciones que ya solamente dependen de u. Ya se eliminó la dependencia con respecto a y. Listo. Ahora veamos qué pasa con el diferencial. Cuando reemplazamos el diferencial de y de x que está acá por esta expresión en términos de x y u, entonces nos va a quedar. Esta se multiplica por u y obtenemos esto. Y esta misma se multiplica por esto y nos queda n de 1u multiplicado por x de u de x. Teniendo en cuenta que aquí hay un x a la alfa. Entonces, ahí lo que hicimos fue sustituir todo en términos de u. Eso lo igualamos a 0, entonces podemos cancelar el x a la alfa, suponiendo que el x sea un número distinto de 0. ¿Cierto? O sea que miren que hay una restricción que se está haciendo en estas ecuaciones diferenciales para la variable x. Esto no se puede hacer en toda la recta real, sino digamos en algún intervalo, puede ser en el intervalo x mayor que 0, ¿cierto? 0 más infinito, o en el intervalo menos infinito 0. Entonces, después de cancelar x a la alfa, la ecuación anterior quedó de esta manera, al igualar a 0. Y ya esta es una ecuación diferencial separable. Puede que ahí no se vea muy bien, pero ya les voy a mostrar. ¿Cómo sabemos que es separable? Toda esta parte que depende solo de u, la paso al otro lado, a restar. Esta función que depende solo de u, la paso a dividir. Bueno, o más bien, esta parte la paso a dividir. Entonces me queda n de 1u dividido por esto. Y este x lo paso a dividir acá. De una vez miren que separé las variables. El x lo paso a dividir y el de x lo paso a multiplicar con el menos que me quedó acá. De una vez hice la separación de variables. Listo. De eso se trata el método. Entonces, primero, identifico que sea una ecuación homogénea de grado alfa. Perdón, una ecuación diferencial homogénea. Determinando que sus funciones m y n son homogéneas del mismo grado. Después, hacemos la sustitución que se indicó ahí. En este caso, y igual a x por u. Y nos queda una ecuación en términos de x y u. Una ecuación en variables separables. Ya de ahí para adelante ya sabemos cómo resolver una ecuación de variables separables, ¿cierto? Vamos a ver un ejemplo. Antes del ejemplo, quiero proponerles este ejercicio como un reto personal. Van a hacer el mismo razonamiento que hice yo ahora, pero van a hacer un cambio de variable distinto. Siempre se puede hacer, siempre que la ecuación sea homogénea. Van a hacer b igual a x sobre y, o lo que es lo mismo, x igual a b por y. Cuando hacen esa sustitución, les queda un diferencial de b de x que ustedes tienen que hallar, y la ecuación diferencial les va a quedar también separable, pero distinta a la anterior. Se puede hacer cualquiera de las dos formas. Entonces, como ejercicio, ustedes van a probar que con este cambio de variable, la ecuación diferencial homogénea también se reduce a una ecuación separable. Ahora sí, nuestro ejemplo. Nos piden resolver el problema de valores iniciales x menos y de x más x de y igual a 0. Con condición inicial y de menos 1 igual a 0. Recuerden que esto significa que estamos buscando una función que sea solución de la ecuación diferencial, pero que además en el punto menos 1
la función sea igual a 0. Entonces, antes de llegar a utilizar alguna estrategia para resolver la ecuación diferencial que está en este problema, vamos a ver si sí tiene sentido que nos pregunten por lo menos acerca de una solución. Eso es muy importante. Es decir, vamos a recordar el teorema de existencia y unicidad para PBI de primer orden. Entonces, identifiquemos, la ecuación se puede escribir de esta manera: y' igual a f de xy, ¿cierto? Donde f de xy es y menos x sobre x. Veamos por qué esto es verdad. Porque nuestra ecuación diferencial está escrita de la manera x menos y de x más x de y igual a 0. Que es lo mismo que si pusiéramos acá a ambos lados esto, y por lo tanto esta ecuación se puede escribir de esta manera: x menos y más x de x igual a 0. Recuerden que esto es simplemente y', otra forma de escribir y'. O sea que x por y' es igual a menos x menos y, pasando este término que está acá a restar al otro lado, y si pasamos a dividir y si multiplicamos por este menos, nos queda y menos x sobre x. Esta es la que estamos llamando f de xy. Recuerden que esto lo hacemos porque yo quiero tener nuestra ecuación diferencial de la forma y' igual a una expresión de dos variables, f de xy. En este caso, repito, y menos x sobre x. Yo entonces debo determinar si la función que está ahí, en términos de x y su derivada parcial con respecto a y, son continuas en algún intervalo que contenga el punto menos 1, 0, que es donde está nuestra condición inicial. Entonces veamos en la presentación, f y f sub y, la derivada parcial de f respecto a y, que fácilmente se calcula considerando a x como constante. Entonces acá tenemos simplemente que es la derivada de esto sobre x, y la derivada de esto con respecto a y es 1 sobre x. Esas funciones, tanto la f como la derivada de f respecto a y, son continuas siempre y cuando x sea distinto de 0, ¿cierto? Es decir, si ustedes miran la continuidad en el plano xy, habría que excluir el eje y horizontal, el eje donde x es igual a 0, el eje y, el eje vertical. Y miren ustedes, vamos al tablero, que simplemente esos puntos son estos. Acá es x igual a 0, es todo el eje y. Entonces la función es continua, acá o acá en este otro semiplano. En este caso la condición inicial está acá, menos 1, 0. Entonces existe algún rectángulo, incluso se podría escribir de manera explícita, el rectángulo podría ser este, por ejemplo el rectángulo cuya componente en el eje x sea el punto menos 2, menos 1 medio, producto cartesiano con menos 1, 1. En este rectángulo R, nuestras dos funciones son continuas. Listo. Entonces, ¿qué afirma el teorema de existencia y unicidad? Que bajo estas hipótesis, el problema de valores iniciales tiene solución única en algún intervalo alrededor del punto menos 1. Bueno, entonces existe un intervalo, tal como dice ahí en la presentación, alrededor de menos 1, donde la solución existe y es única. Entonces realmente desde el punto de vista teórico sabemos que si de hecho cuando encontremos alguna solución de este PDI, esa va a ser la única solución y con seguridad existe. Bueno, ahora después de este resultado teórico vamos a tratar de resolver la ecuación diferencial que está ahí. Entonces primero identifiquemos si esta es homogénea o no. En este caso identificamos m como x menos y, digamos, esto es una forma muy mnemotécnica porque aquí siempre va en orden alfabético, mn, xy, ¿cierto? M acompaña la de x y n acompaña de y, para que lo tengan presente. Entonces digamos, m de xy sería x menos y, n de xy sería x, y ambas son homogéneas de grado 1. Como ejercicio ustedes van a hacer esa parte. Traten de hacerlo como lo hice en el ejemplo anterior.
Entonces hacemos la sustitución sugerida por el método, que es y igual a x por u. Con esta sustitución, de acuerdo a lo que vimos ahora, obtenemos esta de acá. Obtenemos esta ecuación diferencial separable, que de una vez les muestro cómo quedan las variables separables. Esto ya lo obtuvimos en el procedimiento anterior. Siempre queda así, siempre que usted haga siempre que la ecuación sea homogénea de grado, perdón, siempre que la ecuación sea homogénea y siempre que se haga la sustitución y igual a x por u. Ahora si reemplazamos, observemos acá entonces, evaluamos n en 1u, entonces n en 1u, o sea cuando x valga 1, esto va a ser independiente de la segunda componente, entonces simplemente queda 1. Acá queda m evaluado en 1,u, entonces 1,u sería 1 menos u, más n de 1u, que ya dijimos que es 1, por u, igual a menos 1 sobre x de x. Simplificando esto nos queda 1 sobre 1, es decir 1, aquí se cancela menos u con la u. Entonces este lado es 1 y este lado es menos 1 sobre x. Ya tenemos bien identificada que esta es una ecuación separable, hacemos el método para resolver las ecuaciones separables. En este caso integramos a ambos lados, a un lado con respecto a u, al otro lado con respecto a x, y nos queda entonces la integral de du es u, y acá nos queda la integral nos queda menos la integral de 1 sobre x, que es logaritmo natural de x, más una constante c. Por ahora hemos obtenido una familia paramétrica de soluciones de la ecuación diferencial, no del problema de valores iniciales. Recuerden que el problema de valores iniciales son dos ecuaciones realmente, una ecuación diferencial y una ecuación que satisface los datos iniciales. Entonces tenemos una familia paramétrica de soluciones de la ecuación diferencial. De todas estas infinitas funciones que satisfacen la ecuación diferencial, quiero escoger la constante apropiada o el parámetro apropiado c que satisfaga la condición. Vamos a ver si es posible. Entonces, antes de esto recuperamos la variable u, porque ustedes ven que nos quedó en términos de, esta parte acá nos quedó en términos de u, que es y sobre x según nuestra sustitución, y acá obtenemos una solución explícita. Al despejar esta x pasándola a multiplicar, una familia explícita de soluciones paramétricas. Entonces queremos esta condición, y de menos 1 igual a 0. Esa fue la condición que nos dieron en el PBI. Y entonces, cuando evaluamos esto en cuando evaluamos esto en menos 1 nos da menos 1 por logaritmo natural de valor absoluto de menos 1 más c por x, o sea c por menos 1 igual a 0, ¿cierto? Igual a 0. Este es y de menos 1 y este es 0. Bueno, el logaritmo natural de 1, este valor absoluto es 1, esto se anula, esto queda igual a 0. Queda igual a 0, y entonces nos deja c igual a 0, ¿cierto? Nos queda menos c igual a 0, o lo que es lo mismo, c igual a 0. Así que de esta familia de soluciones que están acá, escogemos la que tiene c igual a 0, es decir, y de x igual a menos logaritmo natural de valor absoluto de x, Lo único que yo hice acá fue cambiar valor absoluto de x por menos x. ¿Por qué? Recuerden que el valor absoluto de x es una función definida por dos ramas. Si x es mayor que 0, valor absoluto de x es igual a x. Por otro lado, si x es menor que 0, el valor absoluto de x es menos x. Como estamos interesados en algún intervalo que esté contenido en el semieje negativo para las x, entonces simplemente tenemos una fórmula, digamos, directa, sin necesidad de hacerla por ramas, que es menos x. Listo, es por esa restricción que tenemos. Entonces la solución se puede escribir como y de x igual a menos x, logaritmo natural de menos x, para x en y, donde y es algún intervalo que está contenido en el semieje negativo. Entonces, en resumen, para estas ecuaciones homogéneas, ¿qué hacemos? Primero, realizamos la sustitución y igual a u por x, con la regla del producto se hace el diferencial de u de x, se hace esta ecuación en términos del diferencial de y y el diferencial de u, se convierte la ecuación diferencial en una ecuación diferencial separable,
Listo. Y resolvemos la ecuación. Después de que resolvamos la ecuación diferencial separable, reemplazamos nuevamente la variable, o recuperamos la variable y la variable x. Es decir, que todo nos queda en términos de las variables originales. Bueno, como les comenté al principio del video, vamos a hablar hoy de dos ecuaciones que son la homogénea, que ya la hablamos, y enseguida vamos a entrar a hablar de las ecuaciones diferenciales exactas. Solamente vamos a comenzar porque es un tema un poquito más largo, entonces vamos empezando a definir hoy lo que es una ecuación diferencial exacta. Entonces observen ustedes en la presentación. Digamos que tenemos la ecuación en la forma m de x más n de y igual a 0. Es decir, es una ecuación diferencial de primer orden, ¿cierto? Solamente aparece y de x y podría ser lineal o no lineal, ahí no importa. De hecho, si es lineal, la gracia es que sea no lineal, porque si es lineal ya tenemos un método para resolverlo. Entonces acá, digamos, la gracia es cuando m y n no son lineales en y, digámoslo así. Entonces, esta ecuación diferencial va a ser exacta, por definición, si existe una función f de dos variables, digamos x y y, que satisfaga las siguientes ecuaciones. Primero, que su derivada parcial con respecto a y sea precisamente esta que está acá, la función n de xy. Y por otro lado, que su derivada con respecto a x sea exactamente esta que está acá, la función m. Eso es lo que caracteriza entonces una ecuación diferencial exacta. La definición está como un poco rara, pero sí tiene unos orígenes. Vamos a verlos. Supongamos que tenemos una función f de xy y que tenemos la ecuación f de xy igual a c, ¿cierto? Podría ocurrir bajo ciertas hipótesis que en esta ecuación se defina implícitamente y como función de x o x como función de y. Por costumbre uno siempre toma y como función de x, pero tranquilamente podría ser x como función de y. Y entonces, bueno, vamos a suponer el primer caso que les dije. Listo, que esta ecuación define a y como función de x y que de hecho esta función y queda una función diferenciable en la variable x. Entonces podríamos definir la siguiente función h que depende solamente de x. O sea, h de x va a ser f de x, y de x, porque estamos suponiendo que y es función de x. Entonces acá realmente tenemos es como una función compuesta, si lo ven bien. Es decir, la función que a x envían x y de x y que a esto le envían f de x y de x. Hay una compuesta de funciones. Entonces esta h es una función de una variable y satisface que h de x es igual a c, ¿cierto? En algún intervalo o en algún conjunto abierto de los reales, h de x y es igual a c. Por tanto, en ese intervalo la derivada de h es 0, por un lado. Pero veamos cómo es la derivada de h según la regla de la cadena para una función de varias variables. Entonces recordemos el dibujo típico que uno ve en cálculo 3, que es el siguiente. Tenemos acá la función f depende de x y depende de y, pero a la vez x depende de x y depende de x, ¿cierto? Entonces yo quiero derivar, bueno, y esta es la compuesta h, esta es la función, bueno, realmente esta es la función, cuando la vemos como función de una sola variable, esta es h de x. Entonces cuando vamos a derivar h con respecto a x, tenemos que hacer lo siguiente. Tenemos que irnos por este lado. Derivamos f con respecto a x y x con respecto a x. Entonces h' de x es igual a la derivada parcial de f con respecto a su primera variable por la derivada de x con respecto a x. Más, luego cogemos este camino, la derivada de f respecto a la segunda variable por la derivada de esa variable, voy a borrar acá, por la derivada de la variable y con respecto a x. Listo. Entonces se obtiene esto que está en la presentación. Ahora, vean bien que dx de x es igual a 1. Entonces al simplificar eso simplemente se nos queda la derivada parcial de f respecto a x más la derivada parcial de f respecto a y por dy de x igual a 0. Y entonces miren que esto es una ecuación diferencial. Esto que ustedes están viendo ahí. Si esta es una función, digamos, m
m de xy y esta es una función n de xy, ¿cierto? Si esta es m de xy, esta que está acá, y esta es n de xy, entonces resulta que y sería una solución de esta ecuación diferencial, porque esta es, como lo acabo de decir, esta, y esta es esta. Listo. En resumen, si y está definida implícitamente como función de x mediante la ecuación f de xy igual a c, esa función y es una solución de la ecuación diferencial que se observa al final. Por tanto, de ahí viene la noción de llamar a ese tipo de ecuaciones diferenciales, pues darles algún nombre, ¿cierto? En este caso se les dio el nombre de ecuación diferencial exacta. ¿Ya? Entonces, repito, vamos a repetir la definición. Una ecuación de este estilo se va a llamar exacta si existe una función de dos variables cuya segunda derivada o cuya derivada parcial con respecto a la segunda derivada es n y respecto a la primera es m. Bueno, y esta motivación que hice acá nos está mostrando cuál es como la importancia de separar este tipo de ecuaciones como en una categoría especial, que llamamos exactas. De todas maneras, acá yo solamente he dicho, digamos, como una motivación de qué origina esta definición, pero no hemos hablado de cómo solucionarlas, ni siquiera de cómo identificarlas, porque si lo ven bien, no es como muy práctico esta definición porque tendríamos que probar que existe alguna función que satisface estas características, lo cual pues no es inmediato, no es difícil pero tampoco es inmediato. Bueno, y también nos queda una pregunta muy importante. ¿Será que existe algún procedimiento algorítmico, sistemático, que me permita determinar, dada una ecuación exacta, encontrar esta función f de la que habla la definición? ¿Cierto? Encontrar una función f que sea diferenciable, cuya derivada parcial con respecto a x sea la primera función, o sea, la función m, y cuya derivada parcial con respecto a y sea la función n. ¿Cómo se puede hacer eso? ¿Cómo se puede hacer? Bueno, y en caso de que se pueda hacer, pues prácticamente esa sería nuestra solución, porque recuerden que por definición esa función f, bueno, o en el análisis que acabamos de ver, esa función f satisface que cuando usted la iguala a una constante, obtiene una familia paramétrica de soluciones dadas implícitamente por esa ecuación. Tenemos la ecuación diferencial 2x más y cuadrado más 2xy por y' igual a 0. Recuerden que esta ecuación de todas maneras está escrita así, pero se puede escribir, yo ya lo he dicho varias veces, como en términos de diferenciales, de x y de y. Y eso se puede hacer de la siguiente manera. Digamos, acá tenemos la ecuación dada, 2x más y cuadrado más 2xy, entonces voy a cambiar y' por dy de x igual a 0, y eso va a ser equivalente a, como si multiplicáramos ambos lados por dx, va a ser esto más 2xy de y igual a 0, ¿cierto? Entonces digamos, el que acompaña al diferencial de x es la que vamos a llamar m de xy, y al otro lo llamamos n de xy. Entonces es lo mismo, la tenemos escrita de esta forma. Esta ecuación diferencial es exacta. Este realmente no es el test que vamos a usar. Lo vamos a ver en la próxima clase, qué prueba vamos a usar para ver si es exacta, pero por ahora les voy a anticipar algo. Si definimos esta función f de xy igual a x cuadrado más x por y cuadrado, podemos observar que cuando la derivamos con respecto a la primera variable, ¿cierto? Derivamos esta función f respecto a x parcialmente, obtenemos 2x, que es la derivada respecto a x, y esta sería y cuadrado como constante, entonces sería la derivada de xy cuadrado sería y cuadrado. Que ese es precisamente m de xy, ¿cierto? El que les mostré ahora. La primera función que está ahí. Y por otro lado, si derivamos esta f con respecto a y, entonces esto es 0, esto es constante, entonces sería 2xy, que es precisamente n de xy. ¿Qué les dije ahí? Yo les mostré, no les dije cómo obtuve esa función f, lo único que estamos es checando que realmente esa f es una función que satisface las condiciones de nuestra definición y por tanto la ecuación diferencial es exacta. Y de una vez que tengamos la f, ¿cuál sería una solución implícita o una familia paramétrica de soluciones implícitas?
la que se muestra en la presentación, que se obtiene igualando f de xy a c, donde c sería el parámetro. Acá en esta ecuación está implícita la solución de nuestra ecuación diferencial. Entonces ya en nuestra próxima clase vamos a aprender cómo encontrar esta función f, que acá en este ejemplo simplemente se las mostré, ¿cierto? Entonces, dada una ecuación diferencial, vamos a ver una prueba que nos permite determinar cuándo es exacta y cómo encontrar esa f en ese caso, en caso de que sea exacta. Una vez uno encuentra la f, repito, ahí les mostré en este ejemplo cómo queda escrita la solución implícita. Entonces, en este video vimos el concepto o vimos la definición de ecuación diferencial homogénea. Además vimos que mediante una sustitución esta ecuación se puede reducir a una ecuación separable. Y además empezamos introduciendo la noción de ecuación exacta, vimos algunas de sus características que motivó a esta definición de ecuación diferencial exacta. Nos queda por ver en el próximo video cómo vamos a encontrar las soluciones a estas ecuaciones diferenciales. Entonces por ahora los invito a que hagan nuevamente, a que vayan al módulo correspondiente, hagan los ejercicios de esta sección y nos vemos en el próximo video. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de Nación.